Y a propósito de la muerte del Papa, quien fue un gran defensor de los derechos humanos, un hombre que se enfrentó a los autoritarismos, que clamó por la justicia, a propósito de eso quiero hacer referencia a una propuesta que ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Una especie de canje que propone entre prisioneros políticos en Venezuela y los prisioneros que él tiene en la cárcel antiterrorista llamada SECOT, también ciudadanos venezolanos. Me parece insólita la propuesta, pero también me parece insólito que tenga eco en algunos sectores que la han aceptado. Eso de cambiar inocentes por inocentes no debe ser una política aceptada ni, ahora utilizando un término muy de moda, normalizada. Los detenidos políticos en Venezuela son, bueno, alrededor de 1000 y tanto, no sé cuál es la cifra exacta, pero han pasado incluso de 1000 en estos tiempos, ¿no? Y han llegado a una cantidad inusitada. Son presos que no tienen garantía, que no tienen debido proceso, a los cuales se les ha negado la asistencia jurídica por parte de un abogado escogido por él mismo, se les ha negado la visita de sus familiares, en la absoluta mayoría de los casos hay muchos que permanecen incomunicados, han sido algunos incluso víctimas de maltrato según denuncian sus familiares. Los familiares de los presos, las madres sobre todo, viven de cárcel en cárcel, de institución en institución pidiendo justicia, y esos presos venezolanos no han tenido una institución pública independiente que los defienda de los abusos. Esa es la situación venezolana, que es un asunto que nos compete a los venezolanos, ¿verdad? Ahora, los presos que son producto de la persecución a la migración y sobre todo a los venezolanos en Estados Unidos, los presos que están en El Salvador, padecen situaciones más o menos similares. Falta de debido proceso, falta de asistencia por parte de abogados escogidos por ellos mismos, falta del respeto, que también ocurre aquí, al debido proceso, y no solamente eso, sino la presunción de inocencia, que son fundamentales. Y todos estos son puntos que están en cada uno de los acuerdos y convenios firmados por Venezuela en materia de respeto a los derechos humanos. Entonces, esa propuesta de Bukele, que busca, según él ha dicho, que se libere presos políticos en Venezuela a cambio de los prisioneros que él tiene allá en El Salvador, pues una propuesta, desde mi punto de vista, inmoral. Entonces, habría que capturar a 1000 y tantos más migrantes y meterlos en ese antro para canjearlos por los presos que quedan en Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que los presos que están en Venezuela merecen tanta justicia como los presos que están en El Salvador. Y también, hay que decirlo porque no se puede dejar por fuera esto, lo que le reclama el fiscal general venezolano al presidente Bukele es razonable. Caramba, que los presos no tienen derecho al debido proceso, que son vulnerados sus derechos humanos, que son considerados terroristas, que son culpabilizados sin un juicio justo, que no reciben el beneficio de la presunción de inocencia. Caramba, qué casualidad, lo mismo que ocurre en Venezuela. Entonces sería bueno que el fiscal general Tarek William Saab, con todo el respeto que me merece, voltee también hacia la situación de los presos venezolanos en las cárceles venezolanas, ¿verdad? Porque si lo que dice Bukele de lo que pasa en Venezuela es cierto, y si lo que dicen desde Venezuela de lo que pasa en El Salvador es cierto, como yo creo que ambas cosas son ciertas, pues lamentablemente en materia de respeto a los derechos humanos, ningún gobierno, ninguno de estos gobiernos tiene autoridad moral para darle lecciones al otro ni al mundo en materia de respeto a los derechos humanos. Entonces aquí yo clamo, exijo, solicito, como decía Monseñor Romero, en nombre del pueblo, en nombre de Dios, como decía el Monseñor Romero, que cese la represión, que cesen estas persecuciones, que cesen estos encarcelamientos de personas que son absolutamente inocentes y que están allí presos, unos por la condición de migrantes y otros por la condición de ciudadanos críticos, de gente que se opone al gobierno o que hace denuncia por violación a derechos humanos o por lo ocurrido el 28 de julio. Es decir, tenemos una situación en la cual no nos podemos poner a escoger entre unos presos y otros. Y no puede ser que entonces la solución sea una especie de canje sobre la base de una injusticia, sobre la base de meter presos a venezolanos inocentes o al menos presumiblemente inocentes a cambio de otros venezolanos que están presos también presumiblemente inocentes, la absoluta mayoría o casi o la totalidad de ellos. Es decir, estamos en un mundo donde hay demasiada injusticia como para que nosotros nos hagamos los locos frente a esto. Y bueno, para colmo, hoy, un día como hoy, cuando están en boga estas propuestas, se muere el Papa
Francisco, quien precisamente veló por los perseguidos, contra las injusticias. Es decir, aquí algo anda mal en materia de instituciones, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Se están debilitando las instituciones. Tenemos que luchar por la recuperación de la democracia, de los conceptos fundamentales de los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me refiero al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la no incomunicación, al no maltrato, a la garantía de la integridad física de los presos y el respeto a la vida y a la libertad, que son bienes realmente irrenunciables. Hasta aquí mi